Hola a todos, estas son las últimas semanas para conseguir el calendario de contenidos 2025. ¿Te cuesta decidir qué publicar en tus redes sociales o mantener la consistencia? Tenemos la herramienta perfecta para ti, 365 días de sabor y estrategia. Un calendario de contenido diseñado especialmente para chefs, emprendedores y amantes de la gastronomía. Este calendario no solo es práctico, es estratégico, con una idea para cada uno de los 365 días del 2025. Está pensado para ayudarte a educar, inspirar y promocionar tu negocio gastronómico de manera efectiva. Por tiempo limitado puedes obtenerlo por solo $10, pero solo hasta el final de enero. Aquí tienes cómo hacerlo. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en www.gastrothinkers.com. Allí encontrarás toda la información para acceder a este contenido exclusivo. Si sientes que tus redes sociales necesitan un giro estratégico, este calendario es tu solución. Pon tus publicaciones en orden y empieza a trabajar con intención. No dejes pasar esta oportunidad. Es ahora o nunca. Bienvenidos al podcast de GastroThinkers. En esta temporada estamos explorando cada componente del modelo de negocio Canvas, desmenuzándolo con expertos para ayudar a emprendedores, estudiantes y dueños de restaurantes a optimizar sus proyectos gastronómicos. Hoy hablamos de un tema crítico para la sostenibilidad de cualquier negocio: estructura de costos y fuentes de ingreso. ¿Cómo saber si un negocio es realmente rentable? ¿De dónde pueden venir nuevas fuentes de ingresos? Para esta conversación tenemos con nosotros a Alberto Caballero, un consultor con más de 30 años de experiencia en dirección y formación en el sector de la restauración y hotelería. Alberto ha trabajado en proyectos internacionales asesorando a empresas y emprendedores para optimizar resultados, implementar tecnologías y superar desafíos en este sector. Esta es la primera parte de nuestra entrevista con Alberto. Si disfrutas esta primera entrega llena de anécdotas y aprendizajes clave, te encantará la segunda parte, exclusiva para los suscriptores de GastroThinkers Club, donde profundizaremos en estrategias avanzadas para optimizar costos y rentabilidad. No querrás perderte ningún detalle. GastroThinkers es presentado por nuestras aguas minerales italianas, San Pellegrino y Acquapana. San Pellegrino, con sus burbujas inconfundibles, y Acquapana, suave y equilibrada, son el complemento ideal para cualquier ocasión especial en tu mesa. Así que ponte cómodo, relájate y disfruta de este episodio con la frescura de San Pellegrino y Acquapana. Si te encanta el contenido de GastroThinkers, no puedes perderte nuestro newsletter gratuito, donde compartimos tips, análisis y contenido que complementa los episodios del podcast. Solo suscríbete en www.gastrothinkers.com y lleva tu conocimiento gastronómico al siguiente nivel. Alberto, bienvenido a GastroThinkers. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás al otro lado del charco. Tal cual. Ajá. ¿Cómo están las cosas allá en España? Pues aparte del frío, que por la forma de vestir ya puedes intuir, Cristian, que aquí no hace la misma climatología. Estamos en pleno invierno. Bueno, aquí hace máximas estas del Papá Noel y la nieve. Pues aquí, y yo que vivo en la montaña, pues aquí hace frío. Hace frío, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Por lo demás, está fantástico. A nivel global, han sido unas muy buenas vacaciones para el sector. Y la verdad es que tanto las pistas de esquí como los grandes hoteles y restaurantes de las ciudades más importantes aquí de Cataluña, pues la verdad es que hace nada, 2 días salieron números por televisión y la verdad es que la gente ha trabajado mucho, hemos sido muy visitados Sí. y eso siempre pues a uno lo hace feliz, que veas que el sector está funcionando, ¿vale? Por eso, por esta parte, súper bien, las vacaciones bien, Sí. la familia lo mejor que hay y agradecerte, Cristian, pues eso, la oportunidad de que podamos practicar los dos aquí juntos desde el otro lado del charco, como tú decías. Sí, y mira, antes de iniciar la grabación, te comentaba que para mí fue un gran
cambio de vida completamente el haber estudiado la maestría en el Barcelona Culinary Hub con grandes maestros como lo fuiste tú. Y esa es una de las razones por las cuales decidí invitarte a este podcast, para que, así como yo aproveché todas las clases que nos diste, toda tu experiencia, todo tu conocimiento, también lo puedan hacer los oyentes de GastroThinkers. Y pues bueno, te comentaba también que hemos estado en esta temporada haciendo una serie de episodios dedicados a la creación de modelos de negocio gastronómicos, y quería ahondar en cada uno de los aspectos del modelo para que quienes quieran colocar un negocio o revisar lo que ya tienen y mejorarlo, lo puedan hacer. En la página www.gastrothinkers.com hay una sección que se llama descargables, y hay una plantilla de modelo de negocio Canvas que quienes nos escuchan lo pueden descargar e ir llenando cada cuadrito con lo que vayamos aprendiendo en esta conversación. Eso es fantástico. Pero antes de adentrarnos en el tema de hoy, que es el de fuentes de ingreso y estructura de costos, cuéntanos, Alberto, un poco más sobre tu trayectoria en la consultoría y cómo llegaste a especializarte en el sector de la restauración. Pues mira, yo en realidad empecé en el sector de la restauración por rebeldía. Soy el pequeño de 4 hermanos de una familia que pues nosotros ya éramos la tercera generación que nos íbamos a dedicar a la hostelería. Y mis padres, pues mi madre una gran jefa de cocina y mi padre un gran jefe de sala, pues ambos decidieron que no era una buena trayectoria entonces para esos jóvenes padawanes que éramos mis hermanos y yo. Pero no le hicimos caso. Bueno, mis hermanos mayores sí, las cosas como son, pues uno estudió Derecho, el otro Económicas y el otro Magisterio, pero yo no. Yo decidí por un acto de rebeldía que quería dedicarme a la hostelería, y la verdad es que, bueno, no era del todo consciente cuando lo decidí en realmente lo que estaba decidiendo. Lo hice por este acto de rebeldía, pero luego me di cuenta que bueno, me había metido en una situación incluso más compleja que las de mis propios hermanos, ¿no? Pues porque me di cuenta, y más con los referentes que teníamos en casa, que esto no era una casualidad, que la hostelería no solo era una cuestión pues que se te diese bien, pues porque tenías desparpajo, porque tenías cierto gusto o sensibilidad a la hora de montar los platos, sino que requería de muchos conocimientos. Y entonces empecé en esto muy jovencito, o sea, pues ahora ya tengo 53 años, y empecé en este oficio, en teoría, antes de cumplir los 16, pero vamos a decir los 16 por si acaso escucha alguien el podcast y nos metemos en un lío. Y entonces empecé en este sector, tuve la oportunidad de estudiar en una gran escuela que hay aquí en Barcelona. De hecho fue de las pioneras, tiene 30 y tantos años de historia y venía con el plan de estudios de Lausanne, de Suiza. Y nada, desde que empecé a estudiar allí, bueno, supongo que también pues mi carácter, mi forma está inquieta, más alguna frase que había vivido pues con compañeros de comunicación, una redactora independiente que hubo, pues empecé a estudiar no solo hostelería, sino pues estudié comunicación, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Sí. Hasta que me llevó a estudiar metodologías ágiles, que te agradezco que las clases hubiesen valido. Bueno, aplicamos pues todos esos conocimientos de las metodologías ágiles. Algunas de ellas no son de estas metodologías, y eso es lo que me llevó básicamente a la consultora. También es verdad que bueno, pues hacía deporte de competición, y dentro del deporte de élite bueno, sufrí una lesión irreversible, y eso me hizo de tomarme la operativa desde otra forma o desde otra perspectiva. Y entonces me dediqué a la consultoría y a la formación. Y la verdad es que considero que tengo, junto al tuyo, el mejor trabajo del mundo. Sí, porque... Es un mundo fascinante el de la gastronomía, y es también muy competitivo, es cierto. Sí, pero además a mí me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente, viajar muchísimo. Yo era de los que, por mi forma de ser, que ya sabes que me tendrás que ir cortando porque si no hablaré demasiado, pero por mi forma de ser sentía como que no tenía compañeros, ¿no? Cuando
cuando me empecé a dedicar a la consultoría y a la formación, ¿no? Y luego fue mentira. Di con grandes cadenas hoteleras, por suerte o supongo o por valía, y cuando empecé a viajar a Latinoamérica, cuando empecé a viajar al Caribe, y estuve en República Dominicana y en México, y luego más abajo, no tanto el Caribe, pero en Brasil, y estuve trabajando con esta compañía hotelera, que luego por suerte firmamos con otra compañía para hacer un trabajo similar, me di cuenta que no, que era al revés, que al final mis compañeros eran todos aquellos con los que tenía la oportunidad de trabajar, debatir, identificar elementos de mejora, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces hay una frase que dicen que cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me sucede todos los días, dando clases en el Barcelona Culinary Hub o cuando estoy dando clases para empresas privadas, en el que te das cuenta que aprendes es igual, de las situaciones que hayan, como te decía antes, de las mejoras que se pueden ir haciendo, incluso de las propias vivencias de cada cual y sin duda de la experiencia de todos los compañeros. Y eso es un poco lo que me arrastró a esto, y luego, obvio, me ha tenido enganchado, y ya de aquí ya no te mueves. Ni con humo de paja, no. Muy bien, Alberto. Hablemos de la parte del modelo que habla de los costos. Y es que la otra semana voy a tener a Karin Codoñer aquí en este podcast, hablando sobre aspectos legales, porque muchas veces también no vemos esa parte al momento de plantearnos un negocio. Y cuando hablaba con ella por WhatsApp de las cosas que podíamos conversar, ella me comenzó a hablar, mira, es que nadie sabe de los permisos A, B y C, específicamente hablando de Guatemala. Por ejemplo, acá tenemos que también... las personas que están en hostelería, restauración, tienen que pagar por derechos de transmisión de música dentro del local. Entonces, correcto, todas esas cosas no las vemos cuando hacemos nuestros costos. Comenzamos así como materia prima o personal o alquiler, pero hay un montón de cositas ahí escondidas que no vemos. Otro de los... en la parte de canales de distribución, también hablamos en su momento con Sebas Morales y hablábamos sobre utilizar servicios como, bueno, allá en España me imagino que Uber Eats o Globo son servicios de delivery que se utilizan, pero aquí en Guatemala, te digo una cosa, 35%, bien existen, pero son 35% de comisión por venta y es altísimo. Eso es altísimo. Altísimo. Sí. Entonces, esos costos. No, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, sin abrumarnos? No puedes. Directamente no. No se puede. Yo entiendo, mira, muchas de las veces la gente imputa unos valores que además son ficticios, y yo creo que es más por la desgana de querer hacer ese servicio. O sea, si os están cobrando eso por un delivery, eso es una animalada. El día que Globo y todos los de aquí empiecen a aterrizar por allí y haya más competencia, supongo que estos precios se reajustarán. En general, cuando hablamos de los costes de aquí, hay que diferenciar los costes fijos y los costes variables. Para entrar en materia, vamos a ponernos así como serios, ¿vale? Vamos a ponernos en el plan serio consultor, los costes fijos y los variables. Aquí hay unos costes fijos en el que poco podemos hacer, es decir, los sueldos pues van fijados según los países, con sus leyes, sus normas, etcétera, etcétera. Y luego lo que sí que es verdad es, yo me encuentro en la escuela lo poco que sabemos de dimensionar las necesidades, esta palabra que es tan importantísima en nuestro sector, que es dimensionar las necesidades. Yo como consultor muchas de las veces entro en los establecimientos que voy a hacer la consultoría, y porque conozco la estructura de la propia ciudad, por tanto conozco los metros cuadrados que se distribuyen, me hago una idea de cuántos metros cuadrados hay en la cocina. Por tanto, sé cuántos cocineros caben. Y viendo un vistazo en la carta y veo el número de platos que hay, pues ya veo el desastre que se avecina, ¿no? Porque muchas de las veces no dimensionamos la cantidad de platos en la cantidad de platos que tienen que hacer nuestros cocineros, ¿no? Y cada cocinero hace, pues dependiendo del grado de dificultad, que es a lo que vamos ahora, dependiendo del grado de dificultad hacen X platos, ¿no? Que son entre 5 y 6 platos. Y este grado de dificultad es muchas de las veces las cosas que no se contemplan a nivel de costos. Cuando nosotros estamos hablando de todos estos costos
variables, porque con los fijos poco podemos hacer. Los fijos van a ser pues la renta que nosotros vamos a pagar del alquiler o el préstamo que nosotros hemos solicitado, pues si es de propiedad, vamos a tener que pagar los sueldos, vamos a tener que pagar los seguros, ¿vale? Vamos a tener que pagar los suministros, que aunque sean dependiendo de cada mes, los podemos contemplar como gastos fijos y no variables. Y en estos gastos variables, donde entra sobre todo el tema de la alimentación, porque va a depender del volumen de lo que nosotros facturamos, ahí es muy importante cuando nosotros entramos en lo de los escandallos, palabra esta que a veces temen algunos de nuestros compañeros, no calculamos el grado de dificultad. Y el grado de dificultad yo lo suelo explicar con un ejemplo que para nosotros es muy, muy de nuestra tierra, que es la tortilla de patatas con cebolla. La tortilla de patatas con cebolla que hace mi abuela tiene 2 huevos, media patata y una cebolla. Esta es la receta. 2 huevos, por tanto, en el escandallo es muy sencillo. El huevo pues vale 0,x, ¿vale? La patata tanto y la cebolla tanto, más la pizca de aceite que echos, pues eso nos da un coste clarísimo de lo que nos va a valer el plato. Pero luego irrumpen pues todas estas situaciones que dentro de la propuesta de valor nosotros queremos hacer nuestra, ¿no? Que es que queremos hacer un elemento diferenciador porque así nos lo han dicho y queremos hacer una propuesta única. Como queremos hacer esa propuesta única, empezamos esta creatividad a veces malentendida en los platos, ¿no? Y entonces hacemos estas tortillas de patatas con cebollas que se comen en una copa de cóctel y que se comen con cuchara porque la hemos texturizado. Bien. ¿Cuál es la receta de esa tortilla de patatas texturizada? Pues la misma. 2 huevos, una media patata y una cebolla y una pizca de aceite. Por tanto, es la misma receta. Entonces costaría lo mismo y no es verdad. No. Ahí hay un coste añadido intangible, que es el grado de dificultad que nosotros ponemos. Y este grado de dificultad no se contempla. En la mayoría de las veces, tanto el tiempo que tardamos en hacer las cosas como el grado de dificultad no lo contemplamos en los costes. Para ser más práctico y aterrizarlo más claro, nosotros compramos 2 botellas, nosotros que somos de país de vinos, compramos una botella de vino tinto y una botella de vino blanco y la compramos al mismo coste, que son 3 euros. La teoría nos dice que la multiplicación por el 33% es lo que nos va a dar el precio de venta de este producto, ¿no? Nosotros vamos a multiplicar por 3 o por 3,3 el producto y eso es lo que nos daría su precio de venta, ¿no? Aproximadamente esos 10 euros de esos 3 euros que nos ha costado para que luego el food cost el retorno no salga con ese tanto por ciento. Pero hemos dicho que era una botella de vino tinto y una botella de vino blanco. El vino tinto, cuando nos lo trae el vendedor, solo requiere de coger la caja y transportarla de un espacio al otro. No hay más. Bueno, mientras tengamos una temperatura ambiente óptima o no muy calurosa y eso esté por debajo de los 16 grados, pues va a ser óptimo para el vino, ¿no? En cambio, el vino blanco vamos a tener que hacer una manipulación, la vamos a tener que... Me estoy poniendo muy serio, ¿no? Sí, la vamos a tener que poner en una cámara frigorífica y luego cuando nos la soliciten, eso lo vamos a tener que poner en una cubitera, ¿no? Una hielera, le vamos a tener que poner hielo, agua e incluso utilizar un brazal, ¿no? Sí. Pero a la hora de deshacerlo, vamos a tener que hacer lo mismo, que es no solo vaciar la botella de cristal, sino que vamos a tener que vaciar ese agua, secar esa cubitera, almacenarla y luego ese brazal despreciarlo si está sucio o ponerlo a secar si lo único que está es mojado, ¿no? Por tanto, estos pasos, este grado de dificultad no lo hemos tenido contemplado. Y hasta ahora, cuando yo te estaba, yo sé que me lo hacías para hacer ambiente, que me decías, sí, Alberto, valdría 10 euros, pero cuando hacemos esta multiplicación cualquiera nos diría que sí que es. Entonces, lo más importante, ya que has mencionado tú antes el Canvas, en un modelo de negocio, lo más importante, antes incluso que los costes, es realmente identificar los ingresos. Si tú no eres capaz de identificar los ingresos de tu modelo de negocio, no lo montes. Tienes que poder identificar. Yo sé que parece irracional completamente hablar de los ingresos antes de. Uno tiene que saber proyectar, pues por ejemplo, tu podcast, si hay otros referentes en Guatemala de podcast o no podcast, pues ver o no ver los hábitos de escucha, o dos, verlo, hasta qué países puedes llegar de habla hispana, y tú ver realmente esa incidencia
Yo sé poco de la digitalización, pero ver esa incidencia hasta dónde puedes llegar. Si realmente el retorno que tú vas a tener justifica hacer esta inversión, este paso, este trabajo, pues adelante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuántas veces tenemos que replicarlo. Por ejemplo, muchos de los alumnos hablan de las arepas, pues porque llegan aquí, lo primero que les pasa es van a buscar las arepas y te dicen, oye, no encontré arepas. Y yo creo que tendríamos que montar un negocio de arepas. Y entonces le dices, bueno, pues montar un negocio de arepas. ¿Cuánta gente va a comprar arepas? Y entonces le dicen, no, pues es que claro, dependiendo del precio que lo pongan. No. El precio ya haremos el precio. ¿Cuánta gente te lo va a comprar? ¿Cuánta gente hay dispuesta a consumir ese producto de forma diaria o semanal, etcétera, etcétera? ¿A quién va dirigido realmente? Y entonces esa proyección de ventas es el que nos va a dar real la división de los costes. Yo tenía un jefe, un director de operaciones hace mucho tiempo, cuando yo de jovencito dirigía pues, grandes establecimientos, que me dijo, Alberto, los costes son muy fáciles. Los costes bajan si tú facturas más. Y entonces me dijo, el secreto de la reducción de los costes es la facturación. Factura más. Y donde hacías 200 comensales, haz 250 comensales. Por eso, en estos modelos de negocio, antes que hablábamos de las asociaciones, es súper importante lo que estás diciendo ahora del takeaway. O sea, ¿cómo podemos hacer ese delivery? ¿Cómo podemos vender fuera de nuestro establecimiento? Pero nuestro establecimiento está sujeto a un número de comensales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vender fuera? Pensar, como decías tú antes, fuera del cubo, ese pensamiento lateral, no pensar de forma vertical, es la clave realmente de la reducción de los costes. Yo sé que esperabas una fórmula matemática. No, hablando de fórmula matemática, tengo una pregunta, porque hace muchos podcasts grabé con un chef llamado Jorge Lazo, que él estudió en Francia, y él hablaba de que su fórmula para determinar los costos de sus productos, bueno, me recuerdo que era algo como dividirlo en porcentajes, y era como 30% para costos fijos, 30% de ingredientes, dejando todo a un lado, todo lo que era impuestos y dejando todo, decía que la ganancia es más o menos alrededor del 10% de lo que realmente puede hacer un restaurante. ¿Está por ahí como para darnos una idea? Sí, es verdad que nosotros les lanzamos unos números en el que seguramente hemos perdido el referente, y Jorge pues le ha pasado igual. Venimos de una formación muy similar, Jorge y yo, y además por edad, en el que nos marcaban eso, ¿no? Pues los suministros tienen que ser entre el 5 y el 8%, el alquiler o lo que tú pagues de la propiedad en la que lo estás haciendo tiene que ser pues no más del 10%, como tú decías, el tema de los consumibles pues no tiene que superar el 30%, el tema del personal igual no tiene que superar el 30%, luego están pues todos estos gastos seguros, etcétera, pues que van a ser eso, pues entre el 5 y el 8% también. Eso es cierto, y es verdad que cuando al final acabas te das cuenta que lo que te queda es prácticamente el 10%, ¿no? Aquí hay un elemento que esto ya es aviso a emprendedores, por favor, os lo pido, porque esto en nuestro país pasa, pero cada vez pasa en más países. Existe el término traspaso. Me acaban de traspasar un establecimiento ya montado y me han pasado el establecimiento, y seguro que la compañera que viene en el podcast siguiente de la parte legal te ayudará además a aterrizar más todavía este concepto. Bueno, en todos los países, yo creo que eso es tanto para aquí como para Latinoamérica. Para poder tener una actividad de un negocio, tú tienes que estar dado de alta en esa actividad. No te van a dejar manipular alimentos y venderlo de cara al público si no tienes una licencia de actividad. Estas licencias de actividad, como bien decías antes, pues tienen unos códigos, etcétera. Por cada país es distinto. Aquí nosotros tenemos 3 tipos de licencia de actividad, ¿no? Que te permite hacer una actividad de restauración distinta y que tienen un coste distinto. Por tanto, esto lo tenemos que reflejar, como tú decías, todos esos costes que al final no reflejamos en nuestra cuenta de resultados, y es el por el que nos hundimos o no nos hundimos, ¿no? Entonces, el problema es que estamos en un libre mercado, y la oferta y la demanda lo que te hace es creer que hay unas zonas, que es cierto, que pueden tener más flujo de gente que pasan por ahí, y como tú antes me decías fuera de grabación, me decías, oye, hemos trabajado también el segmento de cliente y nos vino un compañero a explicarnos todo eso. Bueno, pues es verdad que hay zonas en las que tienen una mayor acogida por parte de nuestro público, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hacen? Bueno, pues el negocio no funciona
Y porque no funciona ese negocio, pues decido cerrarlo, pero claro, yo he hecho toda una inversión, intento recuperar esa inversión. Ese local que he dicho que no es mío, es de renta. Por tanto, yo valoro toda esa inversión que yo hice en X dinero. La pregunta sería, ¿qué me estás traspasando? O sea, si yo soy el que vengo y me intereso por tu establecimiento, ¿a mí qué me traspasas? Tu saber hacer no, porque tú acabas de cerrar el negocio. Tu clientela no, porque a lo mejor era insuficiente. Por tanto, ¿qué me traspasas? ¿El mobiliario? Bueno, si lo voy a utilizar está bien. En la maquinaria de cocina, si lo voy a utilizar está bien. Si no la voy a utilizar, si voy a cambiar todo el aire del establecimiento, quizás estoy pagando demasiado precio. La licencia como tal, en todos los países están fijados en unos precios de traspaso que no tienen nada que ver con lo que estamos pagando. Y la gente paga verdaderas locuras y yo me encuentro pero continuamente con los clientes en el que les dices, ¿pero cuánto pagaste de traspaso? Pues 180.000 euros. Y le dices, ¿cómo 180.000 euros? Entonces yo recuerdo un señor que tenía un establecimiento muy grande, no suelo hacer consultorías a establecimientos pequeños, pero bueno, por un compañero pues estuvimos ahí y entonces le dije, así, en una división rápida, este taburete entre las 9 y las 11 de la mañana, usted debería llenarlo 240 veces. Y me dijo, ¿cómo 240 veces? Eso no viene ni en todo el día. Y le dije, ya, pues eso. Nos metemos en unos gastos y los convertimos en un gasto fijo, que es esa amortización del traspaso que hemos hecho, en el que directamente antes de haber empezado a abrir la persiana ya nos hemos arruinado. Porque si solo nos quedaba ese 10%, como bien apuntaba Jorge, el 10% de beneficio, pues ahora ese 10% del beneficio, réstale esta parte que no estaba contemplada, que es he pagado por un traspaso porque simplemente la oferta y la demanda en el mercado me dice que tengo que pagar 180.000 euros por un establecimiento. Eso es una verdadera locura y habría que ponerle freno. No voy a hacer aquí campaña de plataforma, pero habría que ponerle freno porque es una verdadera locura, Cristian. Eso es... y eso arruina la mayoría de los negocios. Perdona, dime. Sí. Te iba a aprovechar para hacer otra pregunta que me surgió ahora que estábamos hablando y es las propinas. Yo cuando viajé a España no puse atención, no recuerdo cuál es la política de propinas allá, pero muchos negocios también aprovechan eso como para hacerlo tal vez parte de lo que les ayuda a mitigar gastos o costos, ¿verdad? Sobre todo a nivel del personal. ¿Eso también se puede proyectar o no es saludable hacerlo? Aquí en España, para empezar, las diferencias que tenemos de un charco al otro es que aquí en España es alegal las propinas, no son ilegales, pues son alegales. Aquí no están contempladas directamente. No entendí el término aquí, alegal. No, es que no está ni contemplado. Está claro que el empresario no es algo de lo que puede hacer uso, porque no está bajo el control del empresario y no puede hacer uso. En nuestro caso, así como el modelo americano, que es del que viene toda esta situación, el modelo americano, ese 30% que hablábamos del personal, no lo imputan en la factura final. O sea, ellos imputan un tanto por ciento, me parece que es el 10%, pero ese diferencial, ese 20%, no lo imputan. Y lo que hacen es decirte que eso te lo tienen que repercutir a ti directamente en el pago directo que tú estás haciendo. Por tanto, realmente no es que estén engañando. Hay gente, yo mismo cuando viajamos, pues alguien del grupo siempre acaba diciendo, oye, ¿por qué yo tengo que dejar propina? No es que dejes propina, estás pagando exactamente lo mismo, pero te lo han fraccionado. En vez de metértelo en una sola factura, como hacemos en España, imputando el 30%, pues solo te imputan el 10% y el otro 20% lo tienes que pagar tú con lo de las propinas. Bueno, claro, esto yo te diría, aquí en España no lo podemos hacer porque estamos pues, regulados, ¿no?, de esta forma. Sin duda es un modelo de gestión en el que lo único que estamos haciendo es diferenciar, lo cual me parece muy lícito, diferenciar los costes. Estás diciendo, oye, hasta aquí lo que te imputo es todo lo tangible, quiere decir que es pues el establecimiento, mi decoración, lo que estás comiendo, y lo intangible, que sería lo del servicio, esa parte añadida, yo no te lo estoy imputando, pero obvio hay que pagarla porque el servicio lo ha recibido, ¿no? Aquí en España el concepto de propina es el aumento de propuesta de valor. Para no salirnos del Canvas, sería cuando tú haces algo más allá de lo esperado
y es sorprendente, entonces aquí la gente tiende a reconocerlo con la propina. Pero en cualquier caso no es algo que se pueda incluir dentro de la gestión aquí. Y luego en vuestros países pues se aplica esa misma parte, que sería la suma de como hacemos nosotros hasta el 30%. Aquí realmente el secreto, Cristian, realmente está en que nosotros tenemos que aprender a reducir estos costos fijos, porque, como te decía antes con lo de los partners, lo estamos dividiendo. Hoy en día un equipo de fútbol es difícilmente sostenible en cualquier categoría. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos. ¿Cómo se mantiene? Se mantienen por la venta de las entradas, que para nosotros sería esa venta de platos, ¿no? de menús. ¿Se mantiene por la venta de los menús? No. Se mantienen por los derechos de televisión, se mantienen por los sponsors que tienen, ¿no? Claro, hay alguno que dice, bueno, ya, pero no somos equipos de primera división. Esto, los grandes cocineros, como decíamos antes, los rockstars que tienen estrellas Michelin, pues a ellos les acaban apareciendo todos los partners del mundo. Sí. Es cierto, a ellos les aparecen, pero seguro, Cristian, y sé que no me equivocaré, de donde tú eres, hay equipos que tú los has visto cuando eras chiquito, los vistes jugar o incluso jugaste con alguno de ellos, en el que la farmacia del pueblo sí. o el bar del pueblo lo sponsorizaba porque erais un grupo de amigos que jugáis en una categoría seguramente sin nombre o sin número, ¿no? Pues esto es exactamente igual, o sea, se puede aplicar este mismo modelo de financiación o de partners en absolutamente todos los niveles de restauración, porque para cada nivel de restauración existe un partner. Y existe un partner por asociación. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un reportaje del sur de España en el que hablaban del posicionamiento de la croqueta como uno de los platos estrellas que están entre el tercer y el cuarto puesto siempre de nuestra carta. O sea, entre esos 4 primeros platos que nosotros escribimos en la carta, la croqueta aparece siempre en el tercer o cuarto puesto. Y hablaban de las croquetas industriales, bueno, que no aportan valor y que aquí tenemos un cocinero que hace un programa de televisión, que es Alberto Chicote, en el que, oye, casualmente en todos los sitios pide croquetas porque es verdad que es un plato muy nuestro y cada vez que lo abre te dice esta croqueta no vale un duro. Y este reportaje enfocaba en un centro de producción, una gente que se ha tenido que reconvertir en centro de producción a través de las crisis que hemos pasado, ¿no? Pues la del 2008 y luego la del COVID, que sí. Bueno, por suerte estamos dejando ya atrás, ¿no? Pero a través de estas crisis ellos se reconvirtieron y como su plato estrella eran las croquetas, pues lo que han empezado a hacer es croquetas para otros establecimientos. Las croquetas son artesanales, las hacen a mano, no las hacen a máquina. Las únicas máquinas que utilizan son realmente máquinas de desplazamiento en la croqueta. Bueno, pues yo veía con asombro como la mitad de estos establecimientos que compraban estas croquetas lo vendían como que las hacían ellos. Y muy pocos de ellos nombraban al productor que había detrás. Fíjate que algunos de ellos le decían, si me lo vas a traer con una furgoneta rotulada, aparca en la calle de abajo, no aparques delante del establecimiento. Yo la pregunta que les haría a estos dueños de establecimientos es ¿el vino sí lo fabricáis vosotros? ¿El refresco de cola lo fabricáis? ¿El pan lo cocéis vosotros? No. Si tú no vas a hacer algo que va a aportar más valor y lo tienes que comprar, busca simplemente una marca a la que tú te asocies que sí aporte valor al modelo de negocio, al modelo gastronómico que tú estás defendiendo. Por tanto, este centro de producción, que salieron las imágenes y que trabajaban muy bien y que la calidad era fantástica, pues es una asociación clave que pueden hacer establecimientos, y te estoy hablando de los establecimientos de los niveles más corrientes, del día a día de la calle. Pues se puede hacer una asociación clave con un proveedor en el que tú estás utilizando su propuesta de valor, que es la calidad de los productos que hacen, el recetario que utilizan, etcétera, etcétera, añadiendo además que son una gente que lo hace de forma artesana a 20 cuadras de tu casa. Pues eso es lo que yo veo que nos falta identificar en los modelos de negocios, digamos, de los de la mitad de la tabla para abajo, sí. que te decía muy al principio del podcast, te decía, si no vas a ser original, cópialo. Pues es eso, si los grandes equipos buscan patrocinadores,
busca patrocinadores, Sí. no importa. Tus patrocinadores no serán las grandes marcas, serán las marcas más cercanas que hay. Y luego, sin duda, las asociaciones de imagen como bueno, el otro día tuve la suerte de desayunar unos manolitos, son unos croissants pequeños, de una pastelería que surge sin querer, de una pastelería de una población cercana a Madrid, en el que le llamaron Manolitos por error, porque el pastelero se llama Manolo. Y porque se llama Manolo dijeron, oye, te quiero pedir unos manolitos. Entonces le dijeron, es que no sabemos qué son. Sí. Bueno, pues esos manolitos y la broma, pues ha llegado a convertir un producto en el que ahora mismo me parece que son 7 establecimientos los que están en Madrid vendiendo manolitos. Para que te hagas una idea, Cristian, de lo que te estoy hablando, cada 30 segundos entra un cliente. Son una gente que por cada tienda están haciendo unos 500 kilos de croissants diarios, entendiendo que un croissant de estos pequeños son entre 20 y 30 gramos, por tanto el coste es 0, muy poquito. Y la gente está entrando, ahora mismo en Madrid es el número 2 en la venta de delivery, como tú estabas diciendo antes con Globo, es el número 2. Yo en lo que tuve la oportunidad de ver, pues fácil, te diría que habían aproximadamente 20 repartidores. 20 repartidores wow. 20 repartidores en el que la media de lo que hacen son entre 50 y 60 repartos cada uno de ellos, sin contar la venta directa que se hace en la tienda. Fíjate la tontería que es que lo ponen en una caja de zapatos personalizada, como los Manolo, los zapatos Manolo. Esta tontería de meterlo en una caja de zapatos personalizado facilita muchísimo las cosas. Ayer, comiendo en casa a mis suegros con mi cuñado, pues había traído unos canapés de una pastelería y entonces me habló de la dificultad que había tenido para aparcar. Y teniendo el coche mal estacionado, la mujer seguía envolviendo. No se preocupe, tardo 5 segundos. No, coño, no tarda 5 segundos y yo tengo el coche mal estacionado. Sí. Pues, esta gente tiene una caja de zapatos que lo introduce sin trampa ni cartón, sin papeles ni nada, los introduce, tantas variedades de manolitos como tú quieras, lo cierra y tú llegas a tu despacho, a tu centro de trabajo, lo que sea, con esta caja que simulan los Manolos de los zapatos y los Manolo Blake, me parece que se llaman, ¿no? La marca de zapatos y están haciendo lo mismo. Por eso te digo que las asociaciones, tanto en marketing como en la parte publicitaria, como en otra forma de ingresos, es algo que le tenemos que perder el miedo y que sobre todo por asociaciones es ayudas, pues como ahora mismo seguramente tú y yo estamos haciendo, que es los dos con la misma intención, ayudar a emprendedores, pues ayudamos a emprendedores, seguramente nos estamos ayudando mutuamente el uno al otro y seguramente ayudaremos a alguien en el futuro porque algo surgirá seguro a nivel de idea o de reflexión de lo que estamos hablando. Pues eso, yo creo que las asociaciones nos ayudan a reducir el coste, sobre todo en los elementos fijos que tenemos, ya sea en uniformidad, ya como estábamos hablando antes, y no solo por el calzado deportivo, e incluso en maquinaria, ¿no? Perdón. Bueno, sí, perdón, Alberto, es que te iba a decir que hablaste de perder el miedo y seguramente para alguien que nos ha estado escuchando y dice, wow, tengo que tomar en cuenta un montón de cosas y tal vez se fijó en esa parte que hablábamos de abrumarse, como mensaje final, Alberto, ¿por qué si es tan difícil y tan costoso? ¿Cómo podemos animar a que no tengan miedo y realmente busquen? Ya sea, llamémosle alcanzar su sueño o poner este negocio que les ha estado tocando el hombro todo este tiempo. Mira, una de las cosas que les diría es cocinar es muy sencillo. Cocinar lo llevamos haciendo miles de años, ¿no? Cocinar es sencillo porque cocinar no requiere la última tecnología ni la cocina más molona. Cocinar es relativamente sencillo y transmitir con la gastronomía, por suerte, es algo que va implícito en lo de las personas. Yo creo que los negocios tienen que crecer en ilusión y no decrecer en ilusión, ¿no? Montamos muchos establecimientos
en el que invertimos muchísimo dinero, muchísimas horas y muchísimo sueño, cuando debería ser al revés. Cuando debería ser que no tenemos que invertir tanto tiempo, no tenemos que invertir tanto dinero, sino que tenemos que hacer las cosas muy de forma manual y artesanal e ir creciendo en función de la propia demanda. Soy muy partidario de la casita de comida que da comida y que luego monta 3 mesitas y que luego monta 3 mesitas más en una terraza y que luego tira la pared de al lado y monta una cocina más grande y un comedor más grande. Yo creo que la gente, para que no tenga el miedo, lo que tienes que hacer es, si quieres vivir un sueño, vive ese sueño, practica ese sueño y no entres en esta necesidad que muchas veces tenemos, que no es cierta, de seguir ampliando y seguir ampliando, como es el de, claro, si quiero hacer también servicios de la noche, tengo que contratar a 2 más. Si quiero hacer el fin de semana, tengo que tener no sé qué. Si, no, es al revés, es hazlo 2 veces a la semana, pero hazlo bien. Y disfrútalo. Y ya harás 3 veces a la semana, y ya harás 4, y ya harás el servicio de la noche. Y crece en función de la propia demanda, porque esto también nos da mucho margen de maniobrabilidad, de ir mejorando aquello que estamos haciendo, porque la exposición no es tan amplia. Creo poco en estos modelos de negocio en el que gastamos ahí absolutamente todo, ponemos toda la carne en el asador, y porque al final seguimos lanzando una moneda al aire, incluso con todos estos modelos que enseñamos de los capas, ¿no? Lanzamos una moneda al aire porque siempre hay una parte que incluso los consultores o los profesionales del sector nos cuesta identificar cómo es, ¿no? Y hay un factor que yo no creo que sea de suerte, sino que creo que es del de cuando confluyen el talento, las ganas y la ilusión, pero este factor suerte sí hace funcionar muchas cosas, aunque la planificación sea menor y el ingreso sea menor. Tú antes lo has dicho con el propio Globo. Globo no hizo un gran despliegue de inversión cuando su despliegue de inversión fue la propia comunicación, ¿no? Y lo han hecho Cabify, lo han hecho Uber. No necesitas tantos medios para hacerlo. Ahora, si tú quieres emular a los grandes, obvio, necesitarás todos los medios del mundo, y ese yo creo que es el error, ¿no? Pensar en grande no es... bueno, lo que decíamos antes, salir del cubo, no es pensar en esta forma vertical, ¿no? Pensar en grande no es pensar, tengo que montar un restaurante, tengo que crear una carta, tengo una propuesta que quiero contar, pues cuenta la propuesta. Déjate de montar el restaurante, vete a lo sencillo, haz una comida y busca dónde hacerlo. Las asociaciones, bueno, aquí pusimos de moda hace unos años, tristemente se ha dejado de utilizar, pero aquí se utilizó lo de cocinar a 4 manos. Y me pareció una idea genial. Cocinar a 4 manos es tener un cocinero invitado, un chef invitado, en el que por un par o 3 de días cocinamos juntos y traemos la propuesta. Pregunto, ¿cuál es la inversión de ese jefe de cocina? Su comunicación. Entonces, para el que tiene el modelo de negocio, está aportando variabilidad en su propia gastronomía, por tanto, su propuesta de valor está ampliando. Para el invitado, está teniendo la posibilidad de plantear una oferta gastronómica, un discurso gastronómico con una inversión 0. Sí, pues bueno, muchas gracias, Alberto, por toda la experiencia, el conocimiento. En realidad ha sido un gusto volver a platicar contigo. Y sobre todo los mensajes clave que están en esta conversación, estoy seguro que van a ayudar a muchos emprendedores y muchas personas que están trabajando arduamente por satisfacer nuestra necesidad de tener una bonita experiencia, de comer algo rico, de pasar un rato compartiendo con amigos. Entonces, la próxima vez que yo vaya a España, voy a ir a buscar esos manolitos. Me quedé con las ganas. Pues oye, un éxito de ventas, y no, pobre mí, no tengo nada que ver con ellos. Que nadie interprete que todo esto tiene que ver con publicidad. Para nada. No hemos hecho, ya ni recuerdo de qué vehículo hablábamos antes. O sea, para llegar a ellos. No era mi intención, pero sí que es verdad que yo creo que el qué sería, lo dijiste tú, yo lo llevo días pensándolo, pero el qué yo creo que es, hay que aprender a pensar de forma distinta. O sea, no hay que tener ese pensamiento lateral a flor del día.
diría que es hacer las cosas, bueno, pues porque nos las preguntamos y nos hacemos estas preguntas de una forma distinta. Yo tenía un gran profesor de coaching que me decía que el qué no está en la respuesta simplemente es una consecuencia, el qué está en la pregunta. Formularte las preguntas y formularte preguntas distintas de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que espera, qué es lo que podemos aportar en un momento distinto, quién me puede ayudar para hacer todas estas cosas. Yo creo que está ahí, el qué y el secreto está en formular las preguntas de forma distinta, por tanto salir de este cubo que tenemos cuadriculado, incluso en la parte de la financiación y en la parte de los ingresos, y ver ingresos en partes completamente distintas, como hemos ido comentando, o ver gastos en el que puedo dividir estos gastos de una forma creativa con sponsors, etcétera, etcétera. Eso sería lo que te Ese es el gran consejo de hoy. El último. Está bien. Me he puesto muy serio, Cristian, me sabe muy mal porque me he puesto muy serio. Soy nada serio, pero hoy me puse muy serio. No me preguntes por qué. No, estuvo muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Entonces te deseo que pases un feliz... ¿Qué sería? Ya está terminando el día. Ya estamos, ¿verdad?, en el 2025. Entonces, día, feliz inicio del año y que te eso pases seguro, muy bien el resto del día. Sí, nosotros ya estamos por finalizar el día, ya se está recogiendo la gente, justo salen ahora la gente de las oficinas y para nosotros ya es finalización de día. Pero bueno, Cristian, ha sido un placer, de verdad, compartir contigo y con todos tus oyentes este momento y lo único, eso, espero haber sido un poco resolutivo en algo. Y espero que cada cual coja lo que mejor le valga. Mil gracias, Cristian, de verdad, por esta oportunidad. Gracias a ti, Alberto. Recuerda que San Pellegrino y Aquapana nos acompañaron en este viaje. Elige San Pellegrino cuando busques un toque burbujeante de los Alpes italianos o Aquapana para disfrutar de una experiencia pura y suave desde las colinas de la Toscana. Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta fascinante conversación con Alberto, consultor y formador especializado en restauración, quien nos ha compartido valiosas experiencias sobre cómo identificar las verdaderas necesidades del mercado al estructurar un modelo de negocio gastronómico. En la segunda parte, exclusiva para miembros de GastroThinkers Club, profundizaremos en los errores más comunes al calcular costos operativos y exploraremos estrategias innovadoras para optimizar tu rentabilidad. Alberto nos contará también ejemplos reales y soluciones prácticas que puedes implementar desde hoy. ¿Te interesa acceder a esta información y no perderte los aprendizajes clave? Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en www.gastrothinkers.com. Desde ahí te mantendremos al tanto de nuevos episodios, análisis exclusivos y cómo unirte a GastroThinkers Club, donde encontrarás episodios adicionales, ebooks y herramientas diseñadas para transformar tu negocio gastronómico. Unirte a GastroThinkers Club te da acceso a episodios exclusivos como la segunda parte de esta entrevista con Alberto, recursos estratégicos y herramientas prácticas para emprendedores gastronómicos, una comunidad dedicada al crecimiento en la industria de la gastronomía. Además, tu suscripción nos ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad para toda América Latina. Visítanos en www.gastrothinkers.com y da el siguiente paso hacia el éxito de tu negocio gastronómico. Gracias por escucharnos y apoyar esta comunidad.